Bien, nuevamente buenas noches y bienvenido a lo que es la tutoría número 2. Como saben, esta tutoría estaba prevista para desarrollarse lo que es el día sábado 2 de octubre, ¿no? Pero por que será la práctica 2 ese día, se ha pasado para lo que es el día de ahora, ¿no? Día jueves, que teníamos tutoría de repaso. Es decir, en el horario de la tutoría de repaso vamos a desarrollar lo que es la tutoría formal del día sábado. A continuación les voy a presentar lo que es la presentación que se ha propuesto desarrollar para este día. Me informan por favor cuando ya les aparezca visible. Ya. Perfecto. Como le mencionaba previo a iniciar la grabación, toda la presentación está girando sobre lo que es el diagnóstico educativo y algunas técnicas de investigación cualitativa, ¿no? Ese es el tema principal que vamos a estar tratando, ya que es sobre este diagnóstico que ustedes van a comenzar a desarrollar su práctica el día sábado, ¿no? Es decir, usted va, observa la clase y después usted se puede quedar en el centro educativo desarrollando lo que es la pequeña investigación eh, cualitativa para determinar, ¿no? Y poder generar un diagnóstico con referente o de referencia del centro escolar. En este caso, como les mencionaba, esta es la tutoría número 2 de la asignatura práctica docente de la licenciatura en informática educativa. Eh, yo soy el tutor del grupo Cojutepeque. Mi nombre es John Osvaldo Gómez Torres. La coordinadora de la asignatura es la ingeniera Mayra Elizabeth Francia Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que se ha previsto, tenemos saludo y bienvenida. Bueno, acá lo de la mecánica que se llevará a cabo en la práctica, creo que ya lo hablamos en la tutoría 1, pero recapitulando, básicamente ustedes van a estar desarrollando una serie de actividades, como por ejemplo en esta práctica toca lo que es el diagnóstico del centro escolar. Ustedes deben de elaborar un instrumento para poder recabar esa información. Ya vamos a ver algunas técnicas, de hecho, para que puedan hacer esto. Puede ser que utilicen una matriz FODA, puede ser que utilicen un cuestionario, puede ser que utilicen una entrevista. Ya vamos a ver un poco más a profundidad cada uno de estos elementos. También tenemos acá pasar asistencia, ¿no? Y el desarrollo. En esto, básicamente era el capítulo 7. Aquí dejé el capítulo 5, pero en realidad era el capítulo 7 y el documento anexo, ¿no? Que es el que se va a abordar, pero como el capítulo 5 y 7 lo abordamos en la tutoría 1, únicamente vamos a abordar el documento anexo sobre lo que es el diagnóstico, ¿no? Y las investigaciones de tipo cualitativa. Algunos avisos que es importante recordarlos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las tutorías se van a estar desarrollando los días jueves a las 8 de la noche, ¿no? Como es el día de ahora. Decirles que esta tutoría estaba programada para el día sábado en horario de 8 a 10, ¿no? Pero como los días sábados tenemos lo que son las prácticas y las prácticas van a estar desarrollándose de forma corrida, se ha pasado, ¿no? Lo que es la tutoría de 8 a 10 al horario de la tutoría de repaso, para que así el sábado ustedes puedan concentrarse totalmente en lo que es la práctica que se está desarrollando en el centro escolar. Para los que aún no se han incorporado al grupo de WhatsApp, recordarles, ¿no? Que ahí en mensajería plataforma tienen lo que es el enlace y pueden agregarse a ese grupo si aún no lo han hecho. Creo que ya todos creo que ya están en el grupo, pero si alguno ha cambiado número o por alguna razón no está en el grupo, pues tiene ese enlace y si no le funciona el enlace puede escribirme, ¿no? Y mandarme su número, nombre, la asignatura y que le agregue al grupo de WhatsApp. Nuevamente, recordando las fechas de las prácticas, ya se desarrolló a cabo la primera práctica, que es el 25 de septiembre. Este sábado 2 tenemos la segunda práctica. También tenemos el 9, la tercera, el 16, la cuarta. Y el 30 de octubre tenemos la última práctica. Bueno, aquí era recordarles que irá de corrido, ¿no? Ya que en la modalidad de Educa me está por finalizar lo que es el año escolar, ¿no? Entonces,
Por esa razón se han tomado las fechas de forma consecutiva, pero las actividades ustedes las entregarán posteriormente a ello, ¿no? Lo único que se entregará en la fecha establecida en el cronograma es lo que es el ensayo, ¿no? Pero deben de ir haciendo la parte del diagnóstico. Es decir, deben de ir, en este caso, perdón, en la práctica 2 del sábado, desarrollando lo que es ya el diagnóstico. El siguiente aviso, recordarles también que deben de subir lo que es el informe semanal que deberá subirse no semanalmente en plataforma. En WhatsApp ahí les mandé un mensaje donde les da algunas ideas de qué puede ir en ese diagnóstico. También ahí ustedes pueden agregar, por ejemplo, elaboración de instrumentos para el desarrollo del análisis, tabulación de los datos, todos esos pasos que ustedes hagan para la elaboración del diagnóstico, ustedes lo pueden agregar en lo que es el informe semanal, ¿no? Es perfectamente válido que ustedes agreguen todas esas actividades en las cuales ustedes dedican tiempo, ya sea para elaborar el instrumento, así van a hacer alguna prueba piloto para ver si el instrumento funciona, etcétera, ¿no? Cualquier actividad que usted haga que va en pro del desarrollo de su práctica, usted la puede incorporar en lo que es este informe, ¿no? También decirles que mínimo debe de tener 4 horas semanales, ¿no? ese informe. Y también tenemos el siguiente recordatorio eh, de ser responsables, ¿no? Deben de ser responsables en las fechas eh, en las que deben de estar en los centros escolares y en la hora en que cada uno de ustedes ha sido asignado, ¿no? Yo les pedía de favor, ¿no?, que me informaran porque yo debo de llenar lo que es el, el, el informe para la ingeniera Mayra, ¿no? Ya que ella está llevando el registro de cada uno de ustedes de en qué horario están desarrollando su práctica. Entonces, recordándoles nuevamente, ¿no?, si pueden enviarme lo que es su nombre, la asignatura y el horario en el que va a estar desarrollando las prácticas. Como les mencionaba al inicio, bueno, la tutoría 1, yo no iba a poder estar presente en lo que es la práctica 1, ¿no? Ya que yo llevo o estoy colaborando como tutor en asignaturas también de semana A, entonces para mí era muy difícil poderme trasladar, ya que yo soy de acá de Usulután hasta Cojutepeque, ¿no?, para ir y, y presenciar la práctica, ¿no?, o para estar pendiente ahí por cualquier inconveniente, cualquier problema que surgiera, ¿no? Gracias a Dios yo creo que no pasó nada, no, bueno, creo que ninguno me reportó ninguna problemática con respecto al desarrollo de la práctica y si es así, pues quiere decir que todo eh, transcurrió de la forma en que debía de hacerlo, ¿no? Este sábado sí voy a estar ahí, voy a tratar de estar tipo 7:30 y voy a estar como hasta ahí por las 11 para firmarles la asistencia. Yo creo que en ese transcurso del tiempo usted va a estar desarrollando su práctica, usted salir de su práctica, pues me busca. Yo voy a andar por ahí por el centro escolar, por el instituto, y con gusto le firmo, ¿no?, el hecho de la asistencia. Igual cualquier inconveniente que a ustedes se les presente o cualquier cosa que necesitan de mi apoyo, pues me pueden buscar y yo con gusto pues le voy a colaborar en lo que sea posible hacerlo. Eh, ¿Qué más dice acá? Ah, recordarnos que cuando yo no pueda estar en el instituto, en este caso en el centro escolar, quien les está firmando lo que es la asistencia es el docente encargado de la asignatura, no es él el quien estará dando cumplimiento a este aspecto, ¿no? El hecho de que yo no pueda ir no quiere decir que no se les va a estar tomando el registro siempre de la asistencia, ¿no? Ya que la responsabilidad en este apartado es de vital importancia, ¿no? Entonces, creo que solo esos son los recordatorios. No sé si alguno desea comentar algo con respecto a la práctica 1 o si tuvo algún inconveniente o si todo fluyó bien, pues puede hacerlo en este momento. Hola, yo creo que eso es lo único que todos estamos
Bueno, incluso los docentes no estaban sabedores, ¿verdad? Que íbamos a llegar, así que quizás fue ese el único inconveniente que tuvimos a poder nosotros acercarnos a los docentes, porque ellos se miran como un poco como que los agarramos en curva, como dicen, ¿verdad? Sí, sí. Porque tampoco estaban enterados, pero ya estando con ellos fueron bien, bien amables con nosotros. Correcto. Sí, es que de hecho, como les comentaba ahí en el grupo, tuvimos ese problema de comunicación, ¿no? Ya que el encargado de la modalidad estaba incapacitado, ¿no? Entonces fue bastante difícil poder hacer toda la logística, ¿no? Para poder llegar incluso a la asignación, ¿no? Nosotros pretendíamos que ustedes el día de la práctica llegaran en el horario en que tenían que estar en la práctica, ¿no? O si ustedes desean llegar antes para hacer cualquier otra actividad dentro del centro escolar, pues lo pudieran hacer. Pero gracias a Dios creo que lo solventamos. Sí, a última hora, ya que el día viernes yo todavía estuve haciendo una llamada tratando de contactar para aclarar, ¿no? Todo lo que estaba de forma ambigua. Al final creo yo que se logró subsanar, ¿no? Y me alegra que se les haya recibido de buena forma, ¿no? Ya que lo que se pretende es que cada uno de ustedes pueda tener ese acercamiento, ¿no? Con lo que es los procesos de formación que se dan en las aulas, ¿no? Que es el objetivo primordial de la asignatura. Entonces, gracias por la participación, Gustavo. No sé si Tania tiene algo que agregar, si no, pues pasamos a la siguiente lámina. No, solo buenas noches, solo que no comprendí cómo es que dijo de la práctica de este sábado, que vamos Sí, a estar un rato, ¿cómo es? ¿Por sí, qué dijo? es que básicamente la práctica de ustedes consiste en ir y observar la clase, ¿no? Ajá. Del docente, y ustedes toman sus apuntes, ¿no? Por ejemplo, qué métodos, qué técnicas se emplea, cómo es el rol del docente, cómo es el rol del estudiante, cómo es la comunicación entre los dos, qué comunicación existe entre la institución y los docentes, la institución y el estudiante. Y para eso ustedes deben de elaborar lo que es un diagnóstico, ¿no? Y de hecho, el documento que vamos a revisar a continuación, lo que se pretende es dejarles claro a ustedes el para qué sirve ese diagnóstico y cómo ustedes lo pueden llevar a cabo, ¿no? Ahí aparecen unas técnicas de investigación cualitativa que les pueden servir para que ustedes elaboren lo que es un instrumento, ¿no? Llámese este instrumento encuesta, llámese preguntas de entrevista, grupos focales, etcétera, ¿no? Entonces, ya eso, lo que se pretende es que ustedes vayan y hagan ese diagnóstico, ¿no? Puede ser a través de la matriz FODA, que aparece como recomendación, que de hecho es una de las técnicas que más se utilizan en lo que es los centros escolares. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se construyen estas matrices FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Por eso su nombre es FODA, ¿no? Es una matriz que representa todas aquellas características que tiene el centro escolar, Ah, buenas, malas, que son una posibilidad de mejora. Entonces, lo que se pretende es eso, ¿no? Que ustedes elaboren lo que es ese instrumento, y si de ser posible, si me lo pueden enviar para revisarlo y darles algún, digamos, el darles ok o darles algún comentario con respecto a lo que hayan elaborado, pues lo podemos llevar a cabo. Me lo pueden mandar por el correo si gustan, si lo elaboran y lo van a utilizar este sábado, pues no habría inconveniente en mi parte en poder revisarlos y ver, ¿no? Qué es lo que se está trabajando. bueno. Sí, hoy sí ya comprendí cómo va a ser la metodología. Sí, porque yo estaba pensando, el docente nos dio los temas, ¿verdad? Más o menos de lo que están viendo, porque en la asignatura de matemática, pero Sí, sí, es que lo que le comentaba al compañero Gustavo es que no se pretende que ustedes den clases, ya que ustedes son sí, del área de ajá, informática y se van a observar prácticas que no son del área específica
de ustedes, ¿no? Entonces lo que se Sí, pretende es que eso le iba a ustedes decir que observen básicamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y al final, como les comenté en la primera reunión que tuvimos, ustedes tienen que dar un aporte, ¿no? Es decir, un agregado de cómo enseñar esta asignatura a través de herramientas digitales, ¿no? sí, Puede ajá, ser, les decía yo. Ajá. Entonces, básicamente lo que se pretende es que ustedes vayan teniendo ese acercamiento y ustedes generen una propuesta para entregarla al final a la institución. Por ejemplo, si es matemática, usted puede decir al final, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ya ahí usted es libre de elegir qué va a dar como resultado, ¿no? Pero puede decir usted, por ejemplo, utilización de aplicaciones creadas en GeoGebra para hacer dinámico, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, para enseñar, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales, plano cartesiano, etcétera, ¿no? Es decir, sí, lo que usted observó le puede servir para tener una idea de cómo enseñar usted ese tema a través de, o cómo el docente puede utilizar herramientas digitales para enseñar esos mismos temas. Entonces, básicamente ese es el aporte que se espera que cada uno de ustedes den en la asignatura al final, ¿no? Al final que concluya el proyecto. sí, ahora por el momento, entonces sería de que vamos a imprimir, digamos, ya las hojas de qué es en sí lo que vamos a ir a ver, a observar sobre el diagnóstico, ¿verdad? Ujú. Porque Correcto. nosotros así le dijimos al docente de que, porque él nos preguntó y siempre van a venir a observar, algo así nos dijo. Entonces nosotros le dijimos Sí, de que sí, que ese día era observación, pero que a partir del sí, otro sábado le dijimos, depende de qué nos va a decir el tutor encargado, porque parece que él va a venir, le dijimos. Entonces ellos van a entender de que cuáles son las indicaciones que nosotros estamos siguiendo, pienso yo, ¿verdad? sí. Sí, Sí, de hecho, cuando yo hablaba con la directora y con el ingeniero a cargo del proyecto Edúcame, yo le informaba a él, ¿no? Que únicamente las prácticas en el aula de ustedes serían únicamente observar, ¿no? Observar, obviamente, sí, hacer sus anotaciones y después, pues, desarrollar las partes del sí, trabajo que se van a ir pidiendo, ¿no? sí, El diagnóstico. Es decir, su práctica no solo es la hora o las 2 horas que dura la clase, su práctica sí, también es el tiempo que usted dedique al finalizarla para recabar la la información. información, ¿no? Ah, vaya, Ujú. perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Bien, antes de iniciar, pues tenía acá lo que es una pequeña reflexión, ¿no? Nos dice, un profesor es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los alumnos. Básicamente siempre, ¿no? Como esta es una asignatura formativa para el área de la docencia, se ha elegido lo que es esta imagen, ¿no? Para poder reflexionar un poco sobre la importancia del papel que tiene la figura del profesor o del docente dentro del aula, ¿no? Entonces, no sé si al menos uno me quiere colaborar con lo que primero que se le viene a la mente con respecto a la imagen o, o qué entiende, ¿no? De lo que dice la frase. Hola, para ¿Verdad? mi participación. Bueno, en este caso, como lo Ok. entiendo, ¿verdad? Leyendo nuevamente, un profesor es una bruja que activa los imanes de la curiosidad. Y sí, ¿verdad? Tiene que ser así. Ya no tiene que ser, bueno, como antes era de un método bastante tradicional, ¿verdad? Donde el docente era el único que podía tener la razón. Ahora deben de ser orientadores, deben ser sus guías para que los estudiantes descubran por sí también, no solo lo que diga el docente, sino que ellos vayan construyendo ese aprendizaje, aplicando, bueno, según lo que hemos estado viendo en otras materias, ese aprendizaje con aplicación del método constructivista, ¿verdad? A donde ellos los hace más autónomos en la realización de sus actividades y ese conocimiento se convierte en uno más significativo, ya que no está basado en repetición, sino que, como la palabra aquí lo dice, en curiosidad de lo que él va a
en lo que va adentrándose en cada una de las temáticas o contenidos que presenta el currículum. Solamente. Correcto, gracias Gustavo. Sí, no. De hecho, básicamente eso es lo que indica la frase, ¿no? El hecho de cambiar de una educación en la que el docente era como el dueño, ¿no? de todo el conocimiento y que decidía, ¿no? qué es lo que el estudiante tenía que aprender, ¿no? Y el estudiante tenía un papel receptivo, ¿no? Es decir, era receptor de toda esa información, no tenía otro papel. Hoy en día no, ¿no? Con otra clase de metodologías hemos visto de que el docente es como un guía, ¿no? Ha cambiado esa figura en la que el docente tiene el conocimiento o la totalidad del conocimiento y de la verdad para convertirse en alguien, ¿no? que lo que busca es que sea el propio estudiante quien genere, ¿no? Por eso dice activar los imanes, ¿no? Que genere lo que es la curiosidad para que el estudiante desee aprender, ¿no? Genere también ese conocimiento, que sea el mismo estudiante el que lo genere y la sabiduría de cada uno de ellos, ¿no? De los estudiantes. Gracias por la participación. Vamos a pasar entonces a lo que es la, ya la información, ¿no? En este caso, eh, les mencionaba que era sobre el documento, ¿no? que ustedes tienen ahí en plataforma, que se llama Diagnósticos Educativos y algunas técnicas de investigación. Primero hay que tener claro por qué es importante desarrollar un diagnóstico. Ustedes pueden preguntarse cuál es la importancia de que usted como docente o como estudiante que algún día va a ser docente tiene que desarrollar lo que es un diagnóstico, ¿no? Primero, ¿qué es un diagnóstico? ¿No? Cuando usted escucha la palabra diagnóstico, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿No? Es decir, ¿por qué está ocurriendo algo? ¿O por qué se da algo? Es decir, causas y consecuencias, ¿no? Entonces, aquí nos dice que toda la teoría educativa nos indica que cada comunidad o conglomerado humano es diferente uno de otro. Es decir, no es lo mismo un centro escolar, tal vez de la zona urbana, que un centro escolar de la zona rural. Ambos centros escolares, aunque puedan estar en el mismo municipio, van a tener características diferentes, características de la población, que serían los estudiantes, características diferentes de los padres de familia, características diferentes de los docentes que laboran ahí, incluso si nos vemos, eh, si lo vemos desde el apartado de recursos. No todos los centros escolares tienen los mismos recursos. Bueno, hoy en día podemos ver, por ejemplo, que sí, ya se les está comenzando a dar computadora a casi todos los centros escolares, pero si nos vamos 10 años atrás, yo les pregunto, ¿creen ustedes, por ejemplo, cuando estudiaron noveno grado, que los mismos recursos que tenía la mejor institución, por decirlo así, capacitada tecnológicamente, los tenía la escuela de tal cantón de ese mismo municipio? Pues la respuesta es no, no. De hecho, tardaron muchos años para comenzar a darse cuenta de la necesidad, ¿no? de incluir tecnología en lo que son los centros escolares. Hoy en día, en la mayoría de centros escolares ya podemos encontrar aulas CRA o al menos lo que son las computadoras lempitas, ¿no? Que algunas que dieron gobiernos anteriores, ¿no? O que han dado este gobierno. Entonces, no tienen los mismos recursos, no tienen las mismas herramientas, no se piensa de la misma forma. De hecho, usted puede tener un compañero que también se haya formado con usted, ser docente, y van a tener perspectivas totalmente diferentes sobre la metodología. De hecho, en un mismo centro escolar ustedes pueden encontrarse con docentes que utilicen el castigo como una forma de represión a las conductas negativas de los estudiantes y pueden encontrarse docentes que piensen de que esa no es solución a esas conductas negativas y busquen otras vías diferentes, ¿no? Entonces, si se fijan en esos ejemplos que les he planteado, podemos observar que hay muchas diferencias, aunque sean centros escolares que estén muy cercanos o muy alejados. Es decir, si lo vemos desde el apartado de recursos, por ejemplo, si lo vemos en algo tan básico como, por ejemplo, a veces los cafetines, a veces la infraestructura, eh, algunos tienen canchas, ¿no? adecuadas para el desarrollo de las clases de educación física, por ejemplo, y otras no, etcétera. Es decir, podemos encontrar muchos factores en los cuales difiere bastante lo que son los recursos que puede tener el centro escolar.
o lo que son las técnicas o metodologías de enseñanza que se basen en cada uno de esos centros escolares. Incluso, aunque el contenido sea el mismo, es decir, el contenido que se prepara para impartir la clase debe ser el mismo, ¿no? Ya que es el mismo programa de estudio el que se está siguiendo, pero no lo van a preparar de igual forma. Por ejemplo, en un colegio que tal vez los estudiantes tengan acceso a calculadoras científicas o calculadoras graficadoras para enseñar matemática, un docente puede planear su clase utilizando las calculadoras de los estudiantes, pero esa misma clase no se puede plantear en un centro escolar en el que el estudiante no tiene esos recursos. Entonces, para eso sirve también lo que es el diagnóstico. Todos esos elementos que me ayudan a comprender cómo funciona o cómo opera lo que es el centro escolar, ¿no? Nos dice acá, por ejemplo, que en una misma comunidad pueden existir diversas escuelas e igual cada una es una institución única por sus características y su cultura institucional y pedagógica. Es decir, no vamos a encontrar dos centros escolares que operen de la misma forma, con la misma cultura, con las mismas características, con las mismas metodologías y con la misma idea, ¿no?, institucional. Y acá nos da un ejemplo. Dice que hay casos en que una misma calle de una misma ciudad, dos centros escolares son totalmente distintos, ¿no? Es decir, puede ser que en el mismo municipio hayan dos centros escolares y esos dos centros escolares sean totalmente distintos, ¿no? En cuanto, o refiriéndonos básicamente a lo que es la metodología o la forma en que se imparten las clases, ¿no?, los recursos y todos esos elementos que pueden diferir de un centro escolar a otro, ¿no? Uno, por ejemplo, puede atender solo a niñas y otro solo a niños. Creo que ese ejemplo es bastante interesante porque de hecho hay institutos, por ejemplo, de educación media, en los cuales hacen esa separación, ¿no?, que se atienden, o colegios, a veces solo colegios para niñas o solo colegios para niños, y la orientación que se da eh, a la enseñanza en cada uno de esos colegios es totalmente diferente, ¿no? Uno puede ser administrado por católicos, en el caso de, por ejemplo, de los centros escolares que son CESES, y el otro puede ser laicos o protestantes, ¿no? Y cada una de estas ideas de los que dirigen ese centro escolar inculca pensamientos y ideas totalmente diferentes, aunque los contenidos sean los mismos, ¿no? Uno puede tener una infraestructura y tecnología que no existe en el otro, como lo mencionaba en el caso de las computadoras, ¿no? Pueden encontrarse con centros escolares que en lo único que comparten en común es que todos tienen pizarra, ¿no?, ya que es el único recurso que por lo menos en nuestro país todos los centros escolares poseen, ¿no? Entonces puede ser que usted llegue a un centro escolar que no tenga proyector, que no tenga computadora, que no tenga internet, etcétera. O puede ser que usted llegue a un centro escolar que sí los tenga. ¿Y qué pasa? Que si usted plantea una clase utilizando una computadora y un proyector, por ejemplo, si va a dar matemática y va a utilizar GeoGebra, y llega al centro escolar y no ha hecho usted el diagnóstico, se va a dar cuenta de que su planificación no sirve porque estos recursos no los va a tener a la mano y pues no va a poder desarrollar lo que usted planificó, ¿no? Entonces, para eso sirve lo que es ese diagnóstico del centro escolar. También nos dice que los estudiantes y la calidad de los administradores y de los docentes son distintos y hacen la diferencia. Como les menciono, no es, o sea, todos los docentes tenemos paradigmas, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, como les mencionaba, que el castigo funciona como ente modificador de la conducta y otros creemos que no, ¿no? Algunos consideran que los métodos tradicionales son mejores en la enseñanza y otros consideramos lo contrario, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus paradigmas mentales que dan solución según nuestro propio criterio a ciertos problemas que se están dando en el centro escolar, ¿no? Y esas son cosas que ustedes pueden observar directamente en las clases que van a estar desarrollando los docentes, que ustedes van a estar observando. Ahora bien, ¿qué nos permite hacer dicho diagnóstico? Es decir, ¿para qué, básicamente, para qué le va a servir el hecho de que usted pueda hacer ese diagnóstico? Ya veíamos que para la planificación sirve mucho saber qué clases de recursos o con qué recursos cuentan las instituciones, pero ¿qué le va a permitir a usted si usted hace ese diagnóstico? ¿Para qué le va a servir? Primero, nos permitirá que las intervenciones educativas sean pertinentes y un poco más efectivas, ¿ya?
porque usted va a saber, ¿no?, con qué recursos cuenta, cuál es la ideología del centro escolar, cuáles son las creencias, etcétera, 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 ¿no? También lo importante es ver a la escuela como un sistema dentro del sistema de la comunidad, ¿no?, ya que en la escuela se toma la cultura construida socialmente e históricamente en la comunidad, y frente a ella la escuela analiza, la asimila y la afianza o la transforma. Ejemplo claro de este párrafo de acá, del segundo párrafo, es la educación, por ejemplo, en un cantón o en la ciudad, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el tema o el contenido de sumas de números positivos y negativos que se ve en séptimo grado en matemática, por ejemplo, creen ustedes que el estudiante de la ciudad lo entiende o lo ve de la misma forma que un estudiante de campo? Porque puede ser de que un estudiante de la ciudad no le llame la atención tal vez algún problema relacionado a la compra y venta de insumos agrícolas, de pesticidas, y usted pueda plantear como docente un ejercicio hablando de los pesticidas, o hablando de la producción de maíz, hablando de la producción de frijol, etcétera, etcétera. Entonces, si yo llego a una comunidad en la cual no me acerco a través del contenido con la cultura que ellos tienen dentro de la comunidad misma, entonces voy a tener un rechazo, ¿no? Entonces, parte del diagnóstico es conocer cuál es esa cultura, ¿no?, y a través de ese conocimiento poder proponer una clase, ¿no?, con un determinado contenido específico, y vemos a la escuela como parte de un todo. Por ejemplo, nos fijamos el círculo más grande acá en el dibujo, es la ciudad, ¿no? Es decir, ¿quiénes componen la ciudad? Las empresas, los trabajadores, sector público, sector privado, la comunidad, que ya serían nuestras familias, la escuela, ¿no?, básicamente, que serían los estudiantes y los padres de familia, que son parte también de la comunidad educativa, y directamente en el fondo tenemos el aula. ¿Y quién está en el aula? Está interactuando usted como docente con cada uno de esos estudiantes que tiene influencia de la escuela, tiene influencia de la comunidad, que son de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de sus amigos, y tienen influencia de la ciudad. Por ejemplo, algo que ha sido, digamos, un debate bastante histórico que se repite, ¿no?, que lo podemos ver en muchas conversaciones, es el hecho de para qué nos prepara la universidad, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, los profesores no se preparaban en el uso de las tecnologías, porque esas tecnologías no eran utilizadas o no existían para la educación, ¿no? Y ahora sí, el hecho de formar a cada uno de ustedes con la capacidad de utilizar estas herramientas virtuales es porque usted va a salir al campo laboral y usted va a poder utilizar esta tecnología para facilitar lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente, parte de esa utilidad del diagnóstico es que usted conozca, ¿no?, cuáles son esas culturas que existen dentro de la comunidad, quizás nombrarles algo un poco chistoso que a mí me ha sucedido. Yo hace algunos años trabajé en un centro escolar que quedaba en la zona rural, ¿no? Y habían palabras que, por ejemplo, decían, tengo que ir a cortar el burro. Y yo, pues, escuchaba esas frases en los estudiantes y yo no entendía, ¿no? Parte de eso es que yo no elaboré un diagnóstico de cuál era la cultura del centro escolar. Entonces, me decían, tengo que ir a contar burros. Entonces, si yo les digo eso a ustedes, no sé, probablemente algunos sí sepa a qué se refería el estudiante, ¿no? Pero para mí era algo nuevo. O sea, yo de entrada yo pensaba, ¿no?, quizás es hacendado y cuentan los burros todos los días, o no sé, ¿por qué los cuentan? Entonces, por pena yo no preguntaba, pero cierto día, digamos, sobrepasé ese punto de la pena y pregunté a qué se referían cuando hablaban de contar los burros. Y eran pipianes, o sea, cuando hablaban de contar pipianes, son unos a los que le sacan las semillas, son unos pipianes que únicamente los utilizan para sacar semillas. Entonces, cuando hablaba de contar burros, se refería a eso, contar aquellos pipianes y cortarlos para sacar las semillas y poder vender las semillas, ¿no? Entonces, para mí era algo nuevo, pero se los pongo de ejemplo porque es algo cultural que podemos encontrar dentro de la comunidad y que a mí como docente me puede servir, ¿no?,
Por ejemplo, si yo fuera docente de matemática y escucho que le cuesta contar burro, puedo plantear problemas matemáticos utilizando esas palabras coloquiales que para ellos tienen un significado que sí lo viven día a día, ¿no? Ya si les pongo, por ejemplo, a contar otros elementos que tal vez lo utilizan estudiantes de la ciudad o de los municipios céntricos, entonces probablemente no les sea llamativo. O al estudiante de la ciudad le voy a poner un problema y le hablo de contar burros, no va a saber qué es, ¿no? Entonces, para eso también sirve lo que es, perdón, el diagnóstico. También nos dice que la importancia de realizar el diagnóstico, diagnósticos educativos, es permitir la innovación. Es decir, permitir el hecho de utilizar la tecnología dentro de las herramientas para elevar la calidad educativa de los centros escolares. Que de hecho ese es uno de los objetivos primordiales de esta asignatura, ¿no? El hecho de que ustedes puedan proponer algún proyecto de cómo se pudiese enseñar la asignatura que ustedes están observando a través de las herramientas que ustedes ya conocen. Ahora bien, dice, destacamos dos ideas importantes sobre lo que es el diagnóstico en los centros educativos. Primero, que es para elevar la calidad y la eficiencia educativa. Y segundo, para desarrollar una perspectiva sistemática, ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje no solo es responsabilidad del sistema áulico, es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje no es responsabilidad totalmente del docente, del estudiante o de la metodología que estos utilizan, ¿no? Y de los recursos, ¿no? Sino que es responsabilidad de todos los elementos que juegan dentro de este proceso. Por ejemplo, con la pandemia hemos visto que el rol del padre de familia es bastante fundamental, el rol del docente como guía, el mismo rol del estudiante, ¿no? Las metodologías que el docente utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimos elementos que están interactuando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, nos dice que de ahí que compartimos el eslogan del sistema de escuelas inclusivas a tiempo pleno, ¿no? Que para educar a un niño se necesita de toda la comunidad. Sí, que esto exima de responsabilidad al educador como mediador entre el estudiante y el conocimiento científico para crear situaciones de aprendizaje pertinentes. Esto es importante. ¿Para qué me va a servir entonces el diagnóstico? Para poder posibilitar el crear estas situaciones o estas propuestas de enseñanza que faciliten al docente, al estudiante lo que es la absorción de los conocimientos y que este conocimiento sea pertinente y que sea significativo, ¿no? Ya sea en la modalidad presencial, en la modalidad a distancia, sobre todo, en identificar estilos de aprendizaje de sus estudiantes, así como las habilidades y las capacidades para aprender en sus contextos socioculturales. Aquí, cuando hablamos de sus contextos socioculturales, nos estamos refiriendo a lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El hecho de que al estudiante le planteemos aquellas actividades de aprendizaje que para ellos les sean cercanas. Por ejemplo, yo decía el hecho de contar burros, ¿no? Para alguien que da matemática, puede incorporar estos conceptos culturales o socioculturales de la comunidad dentro de su metodología de enseñanza, para así que el estudiante se sienta que está más familiarizado con la asignatura que si yo voy y, por ejemplo, le leo o le pongo ejercicios que están planteados en el libro, ¿no? Ya que esos ejercicios tal vez están planteados de forma general, ¿no? Pero no tomando en cuenta lo que son los contextos en los que los estudiantes viven o los contextos socioculturales. Entonces, parte del diagnóstico es rediseñar, ¿no? Cómo enseñar esta materia a través de la cultura que tiene cada uno de esos estudiantes, el contexto en el que vive o en el contexto en el que cada uno de ellos se desenvuelve. Nos dice que hoy por hoy nuestro sistema educativo salvadoreño está atrapado en la primera idea y tímidamente integra como un adorno folclórico la identidad cultural. Es decir, si ustedes van y revisan, por ejemplo, el libro de de matemática, ¿no? De cualquier grado, se van a dar cuenta que se utiliza el mismo en la ciudad que se utiliza en la zona rural, ¿no? Y según lo que hemos visto en el diagnóstico, probablemente esa es una de las causas de fracaso, ¿no? No lo sé, sería de desarrollar alguna investigación y vernos si está teniendo un impacto positivo o negativo el hecho de que sea de forma general
un mismo planteamiento para todos los centros escolares, ¿no? Tanto los que se encuentran en la zona urbana como en la zona rural, ¿no? También nos dice acá que, bueno, que no tiene relación con lo que es la cultura indígena, ¿no? Un ejemplo quizás que vemos acá bastante en nuestro país es esto. A veces nos sorprendemos de lo que es el lenguaje indígena, ¿no? De hecho, yo tuve una experiencia también que quizás comentársela, que en una oración a la bandera que pusieron, que había sido extraído de YouTube, sale una parte de la oración en este idioma, ¿no? Y todos los estudiantes se veían unos a otros, se reían, decían se equivocaron, eligieron la que no era, saber de qué país es, y eso es parte de lo que menciona acá, ¿no? El hecho de que en nuestro país esto se ha dejado de lado y únicamente se utiliza como un adorno, es decir, a veces en los eventos, se visten algunos y decían el plato típico de El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? Las culturas indígenas, y se saca alguna niña vestida de India, pero no se da mayor profundidad o mayor explicación de esta cultura. Incluso hay centros escolares en los cuales hay estudiantes que provienen de estas culturas y son rechazados, ¿no? por el mismo, por la misma discriminación que a veces existe dentro de los centros escolares. Entonces, dentro del diagnóstico también es importante observar estos puntos. También nos dice que por esta razón es indispensable saber los enfoques de enseñanza, las metodologías empleadas por el docente, la calidad de los contenidos curriculares que promueven los planes y los programas de estudio. Es decir, todos esos elementos de acá deben de formar parte del currículum. Yo les mencionaba, ¿no? Al inicio de esta tutoría, que ustedes pueden observar, ¿no? Es decir, no hay veces que hay técnicas como la observación que nos dicen mucho más que tal vez la entrevista, que tal vez la encuesta, ya que ustedes dentro del aula tienen la posibilidad de ver cuál es en esa clase o en ese caso las técnicas, las metodologías que el docente emplea. Ven, por ejemplo, el rol del docente, ven el rol que juegan los estudiantes, la comunicación que existe entre docentes y estudiantes, y eso les da a ustedes una idea, ¿no? De qué metodología, eh, digamos, qué interacción existe entre estos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que si vamos y le preguntamos, ¿no? Porque puede ser que usted vaya y le pregunte a un docente cuáles metodologías utiliza. Le puede decir aprendizaje pragmático, le puede decir reflexivo, le puede decir muchísimas, o si le pregunta qué técnicas utiliza, puede salir con visuales, auditivas, por ejemplo, los que usan inglés, ¿no? A través de las radioclases o de las videoclases. Le puede hablar de la clase invertida y tal vez a la hora de las horas, es decir, al momento en que él desarrolla la clase, no utiliza ninguna de esas técnicas. Entonces, a veces el cruzar información, por ejemplo, hacer una encuesta y preguntarle al docente qué técnicas utiliza, qué metodologías utiliza y confrontarlo con lo que ustedes observan en el desarrollo de la clase tiene un valor vital, ¿no? Para el análisis que ustedes van a desarrollar directamente dentro del diagnóstico. Ahora bien, podemos pensar, por lo anterior, aceptamos que los diagnósticos educativos sigan siendo una herramienta científica para incidir en la calidad educativa, al pensar intervenciones de mejora que sean pertinentes y adecuadas al nivel del aula y o del centro escolar. En el campo de las ciencias de la educación, los diagnósticos educativos o pedagógicos son una actividad científica que tiene como objetivo de estudio los aprendizajes y las instituciones escolares y las variables de sus contextos, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? ¿Cuáles son los contextos en los cuales se encuentra el centro escolar, ¿no? Esto lo dice Arriaga en 2015, ¿no? También nos dice que un concepto que puede ayudarnos a entender esto es el siguiente, ¿no? También planteado por Arriaga en 2015, ¿no? Nos dice que un proceso de investigación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objeto lo constituye la totalidad de los sujetos, es decir, pueden ser grupos o pueden ser
entidades, en este caso pueden ser instituciones, en el caso de los centros escolares, organizaciones, programas, contextos familiares, socioambientales, etc. Considerando desde su complejidad y abarcando la globalidad de su situación. E incluye necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva, ¿no? Es decir, buscamos que esa intervención sintetice lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, que sea perfecta, ¿no? Obviamente esto es como una ideología, no es como algo ideal, ¿no? Lo que se espera que sea. También nos dice que lo importante de este concepto es que considera los sujetos educativos dentro del sistema global y complejo que requiera un análisis multidisciplinario y transdisciplinar, es decir, todos los elementos que están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ser analizados. Como les mencionaba, pueden analizar el rol del docente a través de las métodos y técnicas que emplea, a través de la comunicación con los estudiantes. Pueden analizar también el rol del estudiante, si es un rol receptivo, si es un rol participativo, si existe comunicación fluida entre estudiantes, que sería entre iguales, o si existe comunicación directa con lo que es el docente, ¿no? Y ahí la razón por la cual pedimos consultar fuentes como la escuela de hogares, el propósitos múltiples, informes de pruebas PAES, informe de desarrollo humano, entre otros. Parte de eso puede que a ustedes les interese, por ejemplo, saber cuáles son, por ejemplo, las notas de las notas globales, tal vez de X asignatura, tal vez si usted se desempeña o si está observando matemáticas, usted puede pedir las notas promedio de los últimos 5 años de PAE, ¿no? De los estudiantes para entender, ¿no? Si los métodos y técnicas empleados por el docente están siendo efectivos, ¿no? Es decir, si se ven reflejados en lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De los estudiantes. Entonces, usted puede, ¿no? Perfectamente ir y pedir esa información, a ver si se le proporciona, ¿no? Para que usted pueda agregar esos análisis, ¿no? En el caso en que usted lo requiera o lo considere conveniente, ¿no? También dice que para realizar este tipo de estudios se necesita considerar los sistemas e instrumentos de investigación. Es decir, cómo yo puedo recopilar esta información, a través de qué clase de instrumentos, a través de qué clase de investigación, ¿no? Y ahora venimos al apartado de recabar lo que es la información. Aquí nos dice que recabar información, como su nombre lo indica, consiste en recoger datos e información disponibles de un tema o problema a investigar, aplicando técnicas e instrumentos de investigación. Luego pasamos a lo que es la etapa del análisis. Una vez que usted ha recolectado esa información, puede ser que usted lo hizo a través de una entrevista, puede ser que usted lo hizo a través de una encuesta, puede ser que lo hizo a través de una matrifoda, puede ser que lo hizo a través de grupos focalizados, etcétera, ¿no? Ya usted tiene en sus manos esa información, entra lo que es la etapa del análisis, que dice que el análisis de la información consiste en contrastar los datos recogidos de las variables o aspectos de tema con el fenómeno estudiado con un marco teórico, ¿no? Esto cuando nos referimos a investigaciones formales, ¿no? Usted, por lo general, cuando desarrolla una investigación formal, usted va y se empapa de toda aquella información que está disponible, ¿no? Sobre el tema en estudio. Por ejemplo, puede ser que usted tal vez cuando cursó bachillerato o tercer ciclo, le han dejado lo que es alguna investigación y, por ejemplo, la mayoría, casi siempre, y me incluyo, optaban por temas como, por ejemplo, la contaminación del medio ambiente. Y vamos y recabamos información y leemos al respecto, ¿no? Ahora bien, esa información que leemos la vamos a contrastar con lo que es la información que se recabó para ver si esa información contrasta o la contrastamos con el análisis, es decir, contrastamos la información que se conoce en el marco teórico con la información que arroja el instrumento que hemos utilizado. Y así sabemos si la información que teníamos en nuestro marco teórico es fiable y viable o si la información que hemos recibido al recabar información a través de X técnica es confiable, ¿no? Es decir, si ampara o respalda lo que dice el marco teórico.
posteriormente pasa lo que es la valoración, que es lo que les menciono, ¿no? Ustedes valoran al contrastarlo si esa información es aceptable o si es viable, ¿no? De considerar, ¿no? Aquí nos dice que la valoración consiste en hacer todas las consideraciones de viabilidad, pertenencia de la acción educativa que permita mejorar las situaciones educativas, en nuestro caso, la enseñanza y el aprendizaje bueno, aquí dice de física, ¿no? Pero luego pasamos a lo que es la evaluación, es decir, determinar si esa intervención con esa información que se tuvo genera un resultado positivo, ¿no? Y luego volvemos a entrar al proceso. Si lo resumimos con un ejemplo, digamos que usted es un docente al que le interesa saber si si los estilos del aprendizaje tienen que ver directamente con los métodos de enseñanza que utilizan los docentes. Y usted comienza a plantearse si eso existe o no. Entonces, primero usted recaba información al respecto, previo de haberse empapado a través del marco teórico, analiza la información recibida y puede ser que usted diga sí, sí tiene que ver o sí están relacionados lo que son las técnicas de enseñanza de los docentes con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Y usted entra a una valoración. En este caso, usted valora si se debe de hacer una intervención, por ejemplo, adecuar las técnicas de enseñanza con los estilos de aprendizaje. Si vale la pena hacerlo y llevar a cabo esto en una modificación a estos estilos de enseñanza. Entonces, si usted dice, sí, lo voy a hacer como docente y lo pone en práctica, es decir, interviene. ¿Cómo interviene? Usted cambió a algunos estilos de aprendizaje o de enseñanza que tengan relación, por ejemplo, con el estilo de aprendizaje que es predominante en los estudiantes que usted está atendiendo, ¿no? Y luego va a evaluar si esos cambios que usted hizo acá generaron una mejoría con respecto a lo que teníamos al inicio o si por el contrario todo sigue de la misma forma. Es decir, usted al evaluar si los cambios que se introdujeron en la valoración y se pusieron en práctica en intervención generaron un impacto positivo, ¿no? O si no generaron ningún impacto. Si generaron un impacto positivo, pues usted dice se resolvió el problema. Y si no generaron ningún impacto, vuelve a repetir el proceso. Por eso es que está planteado de esta forma como un ciclo, ¿no? Luego pasamos a la segunda parte del documento, ¿no? Nos dice acá recolección de información o levantamiento de datos. Básicamente es cómo ustedes deben o pueden recabar los datos. En el contexto de la práctica docente se observan tres niveles que son los siguientes: la comunidad, la escuela y el aula. La comunidad, para saber el contexto general en el que está el centro escolar, sus fortalezas, sus riesgos, su potencialidad científico, cultural, etcétera. Por ejemplo, usted puede preguntar cuáles son los riesgos que se corren en la comunidad para los estudiantes. Pueden ser riesgos de delincuencia, pueden ser problemas de transporte, puede ser distancia, ¿no? Que hay estudiantes que recorran mucha distancia para llegar al centro escolar, etcétera, ¿no? O puede ser que tengan beneficios, ¿no? Por ejemplo, que tal vez el centro escolar quede cerca tal vez de algún ciber, de algo que le acerque tecnologías y el centro escolar no cuenta con esa tecnología. Entonces, parte de ese análisis que ustedes van a hacer en el diagnóstico es ver, ¿no? Cuáles son esos factores que tiene la comunidad en general que pueden afectarnos. Puede ser fortalezas para el centro escolar, pueden ser riesgos, pueden ser debilidades o potencialidades, ¿no? Por ejemplo, un centro escolar que tenga acceso a Internet, por ejemplo, que la comunidad eh, tenga, ¿no? Esa facilidad que pueda conectarse a red inalámbrica, ¿no? Es algunas ideas que ustedes pueden encontrar en el centro escolar o en la institución donde van a realizar o donde están realizando, mejor dicho, sus prácticas, ¿no? El siguiente nivel es directamente en la escuela, que es para tratar de identificar las condiciones socioculturales en que se encuentra el centro escolar, ¿no? La base científica, con qué tecnología cuentan, culturalmente, bajo qué paradigmas educativos se trabaja, qué métodos. Y así, sí, también, por ejemplo, adaptan la utilización de la
informática en la escuela, ¿no? Para como una herramienta educativa. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarnos si los docentes utilizan equipo tecnológico para impartir sus clases. Tal vez, obviamente, no lo hacen en todas las clases, pero puede ser que algunos docentes sí lo utilicen para algún determinado tema en específico y ahí se los van a decir, ¿no? También el aula, ¿no? Que es el tercer nivel, que a propósito es explorar la integración de software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, usted puede preguntar al docente, ¿no? A través de una encuesta si utiliza herramientas digitales y, por ejemplo, cuáles utiliza, con qué frecuencia las utiliza, por qué las utiliza, etcétera, ¿no? Y a la vez puede preguntarle al estudiante, ¿no? Que también qué herramientas digitales utiliza el docente. Y ahí usted puede hacer un contraste en lo que el docente responda y lo que el estudiante le está comunicando, ¿no? A través de eso. A esa técnica se le conoce como el cruce de información, ¿no? O triangulación de información o triangulación de técnicas, que es cuando usted utiliza dos técnicas diferentes o dos instrumentos diferentes para medir la misma variable y luego triangula, ¿no? Es decir, compara las respuestas de una con las respuestas del otro grupo, ¿no? Para ver si efectivamente se tiene ese grado de confiabilidad con las respuestas que se han obtenido, ¿no? Ahora bien, usted puede estarse preguntando qué técnicas de recolección de datos son más apropiadas para recabar los datos que usted quiera recabar, ¿no? Para elaborar un diagnóstico. Nuevamente, ¿no? Acá se les da una idea de qué pueden ir y investigar para enriquecer su diagnóstico, pero ustedes pueden que tengan alguna idea de alguna información que para ustedes les sea útil, ¿no? Por ejemplo, también parte de la infraestructura, ustedes pueden preguntar el estado de los baños, qué clase de baños tienen, si tienen cancha para esparcimiento de los estudiantes, si tienen salón de usos múltiples, si tienen, por ejemplo, qué jerarquía se maneja en el centro escolar, si se respeta esa jerarquía, cómo se comunica la información, si hay comunicación de director a docentes, de docentes a estudiantes, etcétera. O sea, todos esos elementos que aquí nos están mencionando de forma explícita, tal vez usted sí los conoce, ¿no? Porque usted ha sido estudiante. Entonces, a veces como nosotros tenemos esa costumbre o esa posibilidad de que nos vimos en el papel de estudiante y ahora nos vemos en un futuro papel docente, entonces comprendemos a veces cierto accionar, ¿no? Cierta forma de conducta de los docentes, ¿no? Entonces, en este caso, aquí aparece la primera técnica, que es la que les mencionaba, que a veces proporciona bastante información, bastante, de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, la observación participante. Nos dice que es el registro de conductas o comportamientos, interacciones entre sujetos u objetos o fenómenos de una situación real. Aunque es algo empírica, nos serviría para identificar las condiciones generales socioeconómicas, demográficas, tecnológicas, científicas que existen en la comunidad, la escuela y dentro del trabajo áulico. Por ejemplo, tomar fotografías o videos cortos. En este caso, ustedes pueden darse cuenta. Yo les mencionaba al inicio el ejemplo de, por ejemplo, estudiantes que tengan calculadoras científicas o graficadoras para impartir una clase. Eso es algo que ustedes lo pueden observar sin preguntarle al estudiante. Ustedes están dentro del centro escolar, dentro del aula, el docente está impartiendo la clase y ustedes pueden estar haciendo esas anotaciones. ¿Qué clase de recursos o con qué clase de recursos cuentan los estudiantes? Y eso les da una idea de lo que es la parte tecnocientífica con que cuenta la comunidad estudiantil en sí. Y así pueden observar otros elementos que tal vez son más difíciles de observar o más difícil de registrar a través de otras técnicas, ¿no? Dice también que esa observación puede ser abierta o estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede elaborar primero una lista de cosas que usted quiere observar. Por ejemplo, usted puede elaborar una lista de cosas donde diga si el docente interactúa con el estudiante, si el docente les deja algún espacio a los estudiantes para que puedan expresar sus dudas, si el estudiante pone atención, si el estudiante participa en la clase. Entonces, usted elige esa lista de elementos que usted desea observar. ¿Para qué se hace esto?
para tener en claro usted como investigador, en este caso al ejercer el rol de observador, qué es lo que tiene que observar específicamente, porque puede ser que usted llegue y diga voy a aplicar la técnica de la observación y esa observación usted no la tenga clara, no tenga clara qué es lo que usted pretende observar. Entonces puede ser que no recabe nada de información. Entonces para esa razón o por esa razón es que se hacen esas listas, ¿no? Para tener una estructura del qué es lo que usted quiere observar. Generalmente las personas investigadoras la combinan o la triangulan, ¿no? Lo que les hablaba de la triangulación, con información de otras técnicas. Por ejemplo, usted puede utilizar la encuesta o la entrevista para recabar información sobre el docente y preguntarle, por ejemplo, qué técnicas utiliza, qué metodología utiliza, y luego confrontar las respuestas que le dio ese docente con la observación realizada por usted, ¿no? Y usted ve que tal vez le dijo de que sí utiliza las tecnologías, tal vez le dijo el 80% de sus clases utiliza tecnología y usted en todas sus prácticas no observa en ninguna clase que utilizó tecnología. A través de la triangulación, usted estaría evidenciando que no, o sea, que no fue verídica la respuesta, o al menos que no se puede concluir que sí se utiliza o no se utiliza dicha técnica, ¿no? Bien, también nos dice, bueno, acá hablábamos de la triangulación, ya que tienen limitantes como por ejemplo, la falta de tiempo, ¿no? Otra técnica de recolección de... Hola, no sé si Sí, alguien iba sí, por... ¿Sí? es una pregunta. Para eso uno Ajá. tiene que, para esas técnicas de la diagnóstica, uno Ajá. tiene que buscar la metodología o la forma o hay algún documento específico que se podría llenar. No, por lo general ustedes tienen que diseñar el instrumento con el que desean recabar la información. Según lo que he entendido de su consulta, no sé si estoy mal, me está preguntando si se le va a proporcionar alguna lista, por ejemplo, de qué es lo que se Ajá, pretende que o no, algún ejemplo, no, algún... no, en este caso solo se les está brindando, por ejemplo, las técnicas que ustedes pueden utilizar. Puede ser que usted diga, voy a utilizar la observación, y para utilizar la observación usted tiene que definir si esa observación va a ser abierta o va a ser estructurada. Aquí quiere decir que va a ser estructurada, que usted tiene que hacer una lista de aquellos elementos que va a observar. Entonces, pero eso sí lo harían ustedes. Acá únicamente se les está proporcionando lo que es básicamente la técnica de recolección de información. Aquí Mm, ustedes tienen que decidir, por ejemplo, qué técnica es la que consideran ustedes que es más viable, más factible, con la que ustedes se puedan sentir más cómodos. Incluso ustedes pueden investigar, ¿no? Buscar en internet. Puede ser que encuentren algunos diagnósticos educativos, creo que eso puede ser que lo encuentren en la red, y ahí les digan qué técnica utilizaron, tal vez les proporcionen algún instrumento, y ahí solo sería de apegarlo a lo que es la realidad del centro educativo, ¿no? Por ejemplo, ustedes en el diagnóstico pueden, si nos vamos por el apartado de infraestructura, por ejemplo, ustedes pueden determinar si tienen proyector o no tienen proyector, si tienen luz eléctrica o no, si tienen agua potable, si cuentan, por ejemplo, con cafetín, si cuentan con área de esparcimiento, si cuentan con canchas, si cuentan con computadoras, si cuentan con internet, es decir, todos esos elementos, quien decide incorporarlos en su diagnóstico es cada uno de ustedes. Y usted decide bajo qué técnica de recolección de información lo hace. Puede ser que sea mediante la observación, puede ser que lo haga a través de una encuesta y vaya y entreviste a la directora, o entreviste a los docentes, o entreviste a los estudiantes, y todo eso es perfectamente válido, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se les está dando es una idea de una serie de técnicas y metodologías de recolección de información para que ustedes se apropien de una o más de estas técnicas y elaboren lo que son sus instrumentos, o incluso la idea que les doy yo es eso, que pueden buscar y ver cuáles han utilizado y apegarlas, ¿no? Porque puede ser de que ese instrumento no tenga ninguna, digamos, ninguna validez
dentro de lo que nosotros lo vamos a utilizar. Por ejemplo, puede ser de que le salga que observación sobre tecnología y tal vez el centro escolar donde ustedes están yendo no tenga nada de tecnología. Entonces, toda esa bitácora o todo ese listado de observaciones no le sirve a usted. Entonces, por eso es que a veces de la red muy poco se puede tomar así tal cual, ¿no? Es decir, agarrarlo y aplicarlo, ¿no? Siempre hay que apegarlo a lo que es la realidad del centro educativo en lo que cada uno, bueno, en este caso como es el mismo centro escolar, en el centro escolar en el que estamos realizando lo que es la práctica, ¿no? No sé si esa era la pregunta, Gustavo, o yo la comprendí mal. No, sí, eso, está bien. Gracias. Perfecto. Bien, otra técnica es la revisión de bibliografía, que consiste en revisar y analizar documentos que contienen datos o información relevante de los aspectos, temas o problemas que usted necesite investigar. Por ejemplo, libros, revistas científicas, actas de congreso, informes, o aquí da un ejemplo, ¿no? Resultados de la PAES nacional. Por ejemplo, si usted le interesa verificarnos o contrastar si los resultados académicos del instituto, por ejemplo, en la PAE del 2017, 2018, 2019, tienen relación con lo que los docentes están desarrollando en el aula, puede hacerlo, ¿no? Este sería un ejemplo de revisión bibliográfica, ¿no? Revisar esos resultados PAES o incluso compararlos con el resultado nacional de un determinado año, ¿no? Para verificar o contrastar lo que es la información que ustedes están recibiendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una revisión bibliográfica, que es buscar básicamente en documentos, libros, revistas, etcétera, información sobre lo que a ustedes les interesa en particular contrastar, ¿no? En específico. También tenemos lo que es la técnica de la entrevista, ¿no? Que es bastante empleada en investigaciones cualitativas. Nos dice que una persona dialoga y consulta a otra persona sobre un tema, problema o un aspecto de interés sobre el tema que indagamos, ¿no? Esta persona nos proporciona verbalmente información y por tal razón Eduardo Restrepo la define la entrevista de la siguiente forma. Dice que la entrevista es un diálogo formal orientado por un problema, es decir, es un acto formal y respetuoso de conversar sabiendo escuchar y comprender al otro, ¿no? U otros, ¿no? En el caso de que sean varios, una entrevista grupal, quienes se conversa por medio de preguntas abiertas. Para ello es indispensable grabar estas entrevistas o escribir lo que el consultado expresa, ¿no? Normalmente se graba porque usted desarrolla lo que es una serie de preguntas, profundiza en los temas que a usted le interesa y posteriormente escucha esas grabaciones, ¿no? Y luego hace usted unas anotaciones textuales de las respuestas que obtuvo de las personas. Por ejemplo, si ustedes deciden utilizar esto para entrevistar al docente y cuestionarnos sobre las metodologías que utiliza, sobre las técnicas que utiliza, pueden consultarle según su criterio, no cuál aplicación tecnológica considera más útil para enseñar la asignatura que ustedes están observando o indagar más al respecto, ¿no? Sobre qué tecnologías utiliza o qué formaciones ha recibido él como docente sobre las tecnologías, etcétera, etcétera, que le sirvan a usted para entender mejor lo que es el acto educativo dentro de ese centro escolar, pues usted puede formular, ¿no? Obviamente acá en las entrevistas usted debe de plantearse primero qué va a preguntar y para qué le va a servir esa respuesta, es decir, qué pretende lograr con las respuestas que va a recabar, ¿no? Y para eso es necesario tener claro, ¿no? La idea que ustedes pretenden desarrollar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si digamos que usted está pensando en desarrollar, por ejemplo, una aplicación para la PAE, para enseñar ciencias, por ejemplo, para que el estudiante estudie para la PAE en la asignatura de ciencias, usted puede indagar sobre si el docente ha utilizado aplicaciones similares, si el docente les ha hecho exámenes en línea, si los estudiantes están familiarizados con la utilización de algún software específico o si han desarrollado exámenes en línea con anterioridad, qué resultados se han obtenido, ¿no? en esas pruebas, si es que se han hecho,
etcétera, etcétera. Es decir, hay una gama de información que usted puede recabar dependiendo de su interés en particular, ¿no? Es decir, el interés de la persona que está realizando la pequeña investigación, ¿no? Utilizando esta técnica. Una de las características que tiene esta técnica es que le permite, tiene flexibilidad, ¿no? Le permite a usted como investigador cambiar la dinámica de las preguntas, ¿no? Puede ser de que usted comience preguntando sobre tal vez si utiliza algún software en particular y puede ser que el docente le diga, sí, yo utilizo tal software, diga algún nombre, ¿no? Y usted no conoce ese software. Entonces, la entrevista, al ser en tiempo real, permite a usted indagar al respecto, porque tal vez usted no esperaba esa respuesta. Tal vez usted esperaba otra respuesta, ¿no? Tal vez una negativa o que le diga sí, le diga un software que usted ya conoce, pero ahí le dio una respuesta que estaba fuera de las pretensiones suyas. Entonces usted puede repreguntar, ¿no? ¿Y por qué utiliza dicho software? ¿Qué herramientas tiene ese software que le facilitan enseñar esta asignatura? ¿O por qué se decanta o utilizar esa herramienta, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, me permite a mí como investigador profundizar en algún tema en particular, tal vez que yo no lo había considerado como investigador, pero que en el momento me ha llamado la atención el poder saber más al respecto sobre ese pequeño apartado de la entrevista, ¿no? Por lo general, hablamos de entrevistas estructuradas o semiestructuradas, ¿no? Estructuradas cuando ya tenemos una serie de preguntas que son como el eje central bajo el cual se pretende dirigir lo que es la comunicación o el diálogo formal establecido en la entrevista. O semiestructurada si usted únicamente tiene una idea y ha generado un par de ideas centrales de qué quiere hablar con la persona entrevistada, ¿no? O el docente si es la persona que va a desarrollar la entrevista. Entonces, ya esos puntos en particulares ya dependen directamente de cada uno de ustedes, ¿no? También siempre siguiendo la entrevista, nos dice que generalmente utilizamos la entrevista cuando se quiere profundizar en temas a plena libertad para luego encontrar el significado de que expresan las personas consultadas, ¿no? Por lo que el cuidado es mantener o tener presente el tema o problema en investigar. Por esa razón es que muchas veces utilizamos esas preguntas, ¿no? Para ir dirigiendo la conversación, porque a veces nos salimos y si no tenemos esas anotaciones, terminamos hablando de cosas que no tienen relación con lo que a mí me interesa o con la información que a mí me interesa recabar. También dice que habernos informado del tema o problema y seleccionar a las personas clave a quienes entrevistar debe, eh, de preferencia puede haber logrado niveles de confianza. A veces las personas a través de la entrevista nos pueden contar más de lo que ellos piensan contarnos o nos pueden contar mucho menos, ¿no? ¿De quién depende eso? Del clima que usted genere en la entrevista, ¿no? Que no sea, por ejemplo, militar, por ejemplo, por decir algo de pregunta y respuesta. Por ejemplo, una pregunta cerrada y una respuesta cerrada, otra pregunta cerrada y otra respuesta cerrada y así sucesivamente, ¿no? Así es muy difícil que a través de esta técnica se pueda recabar información adecuada, ¿no? También nos dice que de acuerdo a Rastrepo, la entrevista tiene las siguientes fases: el diseño, la ejecución y el análisis. El diseño es cuando usted plantea aquellos puntos que pretende tocar durante la conversación dentro de la entrevista, ¿no? Puede ser esas preguntas clave que le den orientación a lo que usted desea saber, ¿no? De ahí, ejecución es cuando usted ya desarrolla la entrevista y el análisis es cuando usted eh, revisa, por ejemplo, las grabaciones, las anotaciones y analiza las respuestas que la persona dio, ¿no? En el desarrollo de la entrevista. También tenemos lo que es otra técnica bastante conocida y utilizada, que es la encuesta, ¿no? Que nos dice que es un instrumento para registrar los niveles de opinión sobre un tema, las características o hechos específicos. En este caso, estas encuestas a veces se dan por teléfono. Yo creo que a la mayoría de nosotros que tenemos celulares nos habrán llamado tal vez de Tigo, de Claro, del banco, etcétera, etcétera, y preguntado, ¿no? Si tiene tiempo para responder una pequeña encuesta, ¿no? Y le formulan las preguntas. Por lo general son
preguntas cerradas, en las cuales a usted le aparece opción múltiple. Usted selecciona la opción con la que usted se siente más familiarizado, con la que considera usted que es la respuesta indicada, ¿no? Aquí quien investiga caracteriza las preguntas más adecuadas y convenientes, es decir, siempre es usted como investigador o en el rol del investigador quien decide qué es lo que pregunta, ¿no? Y que esas preguntas le generen información que para usted sea importante, ¿no? Generalmente las encuestas se diseñan con preguntas con respuestas cerradas, como por ejemplo la intención de voto, la preferencia de un producto en el mercado, etcétera. En el caso de ustedes pueden preguntar, digamos que al docente le preguntaron primero qué técnicas utiliza o qué recursos utiliza y le dice yo utilizo por ejemplo el software GeoGebra para enseñar matemática, es así, así, así. Y usted le pregunta al estudiante cuándo fue la última vez que en clase de matemática utilizaron el software GeoGebra, por ejemplo. Hace una semana, hace más de un mes, hace más de 3 meses, etcétera. Entonces, la encuesta en este caso estaría triangulándose con lo que es la entrevista que le desarrolló al docente, ¿no? Puede servir una para nutrir las preguntas de la otra, es decir, puede ser que la entrevista le dé a usted una idea de qué preguntarle al estudiante, qué información recabar. Luego tenemos lo que es el cuestionario, que nos dice que es un instrumento de recolección de información que se construye con preguntas que pueden ser cerradas, abiertas o mixtas. En este caso entra acá la opinión del estudiante, ¿no? Es decir, si usted hace preguntas abiertas, eh, es básicamente indagando de una forma más cualitativa eh, lo que el estudiante vive en el aula, ¿no? O puede llevar preguntas cerradas, es decir, puede llevar preguntas abiertas, o solo preguntas abiertas, o solo preguntas cerradas, o una combinación de esas dos, que lleve también preguntas cerradas. 3 preguntas ejes se desarrollan en esta exploración educativa que han marcado nuestro esfuerzo de diagnóstico y caracterizar. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarnos qué características tiene la comunidad donde está mi escuela. Eso se lo puede preguntar a los estudiantes, se lo puede preguntar a los docentes, se lo puede preguntar a los padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta puede ser, ¿qué características tiene mi escuela y su relación con la ciencia? Hola, hola, no sé si me escuchan, creo que tuve un pequeño bajón de luz. Ahorita sí ya, sí se había escuchado un poco trabado. Ok, ok. Bien, como les estaba mencionando, ¿no? Estos tipos de preguntas pueden dirigirlos a ustedes a qué clase de información pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿qué características tiene la comunidad, ¿no? Eso puede ser una pregunta dirigida a los estudiantes, puede ser una pregunta dirigida a los docentes, puede ser una pregunta dirigida a los padres de familia, etcétera, ¿no? Otra pregunta, ¿qué características tiene mi escuela y su relación con la ciencia y la tecnología? Es decir, aquí buscamos explorar si utilizan la tecnología para o como una técnica de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O para enseñar alguna materia en específico. Otra pregunta es el aula, ¿no? ¿Cómo se aplica la informática educativa en este grado? Puede ser una pregunta para el docente o para el estudiante, ¿no? Y ustedes pueden formular muchísimas otras preguntas más, pero acá es una... ¿Hola? Una cuestión, perdón que le interrumpa. Ah, no, Si no hay yo problema. elijo, si yo Ajá. elijo el método del cuestionario, debo de buscar preguntas que estén enfocadas, que pueda responder tanto el docente como el alumno. Ahí depende para quién esté enfocado el cuestionario. Puede ser que usted Ah, enfoque el cuestionario para el estudiante, entonces las preguntas deben estar enfocadas o dirigidas al estudiante. Ya si se... entonces, Ajá. el cuestionario puede ser de 10 preguntas o tienen que ser más. No, no está limitado, como en este caso depende de ustedes, qué tanta información necesitan recabar para su diagnóstico, qué tanta información ustedes consideran adecuada. eh, no hay un límite, no hay un mínimo ni hay un máximo. Ahí No. ustedes... Ajá.
Al igual que en la entrevista también, ¿verdad? Correcto, sí, es lo mismo, sí. Es que aquí como lo que se busca es que ustedes sean quienes pongan en práctica todos estos elementos, ¿no? Que ustedes sean los que tengan este acercamiento directamente con el centro escolar y con todas las características que eso conllevan. También la parte, digamos, si lo hago en base a estudiantes, ¿a cuántos estudiantes tengo que hacérselo? Mínimo. Eso depende también de la técnica. Por ejemplo, el siguiente elemento que teníamos acá son los grupos focales, que a veces estos grupos son grupos de interés, es decir, personas que nosotros sabemos que nos van a proporcionar información adecuada. Por ejemplo, digamos, por poner un ejemplo así, para entenderlo más práctico, usted está investigando el embarazo en adolescentes. ¿Creen ustedes de que una persona que no esté embarazada sería un elemento válido para ir y preguntarle a través del embarazo en adolescente o para recabar información sobre el embarazo? No, ¿verdad? Es decir, uno de los requisitos es que esa persona proporcione información que sea válida. Entonces, cuando hablamos de grupos focales, es pequeñas cantidades de estudiantes a las cuales tengan la característica. Por ejemplo, si le van a preguntar, si ustedes están observando la clase de matemática, y van y le preguntan a estudiantes que tal vez o le preguntan de otra asignatura y no es la que ustedes están observando, la información no va a tener relación con lo que ustedes plantean, ¿no? En este caso, aquí sí plantea un máximo o un mínimo. En el caso de las encuestas, no. Cuestionarios, encuestas, entrevistas, no. Aquí esa cantidad de estudiantes depende directamente de cada uno de ustedes. Es decir, una cantidad de estudiantes que sea significativo o que ustedes consideren válido, ¿no? Si lo quieren hacer de una forma estadística, pueden hacerlo a través de la fórmula de Gabaldón. Es decir, si lo quieren hacer matemáticamente válido, ustedes pueden, por ejemplo, vamos a ver acá, para extraer muestras, por ejemplo. Y acá, esta fórmula es bastante famosa. Aquí está, ¿no? Esto es para encontrar el número óptimo de personas que van a participar en la encuesta. Supongamos que yo ya me decidí y que yo voy a utilizar lo que es la encuesta, ¿no? En este caso, me dice 4 multiplicado por n. N es el número de estudiantes. Por ejemplo, si en el aula hay 30 estudiantes, n valdría 30. Por P por Q. P es 0.5 y Q también es 0.5, ya que aquí hablamos de probabilidad de ser seleccionados. Y si usted va a seleccionar a una persona, esa persona tiene el 50% de que usted lo seleccione o el 50% de que usted no lo seleccione. Este error, por lo general, se utiliza el 5%. Sería error del 0.05 elevado al cuadrado, multiplicado aquí nuevamente 30 menos 1. Si dijimos en el ejemplo que n vale 30, es decir, hay 30 estudiantes en el aula, sería 30 menos 1, más 4 multiplicado por P por Q. Se sustituyen todos esos valores, es decir, el único valor que ustedes necesitan sería la cantidad, para aplicar esta fórmula, sería la cantidad de estudiantes que hay en el aula, ¿no? Entonces, aquí le va a generar un resultado, por ejemplo, 0. No, perdón, puede ser 18, por ejemplo. Es decir, va a tener que pasar 18 encuestas, ¿no? Eso es lo que me dice CN óptimo, es decir, el número óptimo de personas a ser encuestadas, ¿no? Eso es haciéndolo de forma matemática, ¿no? Es decir, garantizando la representatividad de cada uno de los elementos dentro de lo que es la investigación, pero eso es investigaciones formales. Si lo quieren hacer a través de esa fórmula, pues no hay ningún problema. Pero por lo general acá, como lo que se busca es que ustedes tengan ese acercamiento, no se ha definido un máximo ni un mínimo, al menos en lo que es la encuesta, la entrevista, la observación, etcétera. Aquí en grupo focal sí, porque ya cuando hablamos de grupo focal, estamos refiriendo a una técnica, como lo dice acá, que permite hacer valoraciones de grupos pequeños, de personas que representan muy bien el segmento típico de la población que se desea investigar. Por ejemplo, yo les decía, investigar sobre el embarazo en adolescente. Un grupo focal sería investigar, por ejemplo, o pasar un instrumento a 5 estudiantes que estén embarazadas y sean adolescentes.
Es decir, tienen las características que yo busco investigar. Esa es la definición básicamente de lo que es un grupo focal, ¿no? Otras características es la heterogeneidad y el aprendizaje mutuo entre el participante. Pero lo realmente clave es permitir el flujo de información expresado por las fuentes entrevistadas. El tipo de preguntas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. Y acá nos da el ejemplo. Pueden ser, por ejemplo, 5 estudiantes, en el caso de utilizar esta técnica de grupo focal, ¿no? Y solicitar expresar su opinión de algunos aspectos del tema a investigar. Básicamente, como les repito, acá no se les ha limitado lo que es el número de estudiantes, ¿no? Si utilizan encuestas, si utilizan cuestionarios, ya ustedes tendrían que considerarlo. Y repito, si lo quieren hacer de forma matemática, pueden utilizar la técnica o la fórmula que les mostraba, ¿no? Ahí la de Gabaldón es bastante sencilla de aplicar y nos proporciona lo que es un número, ¿no? de muestra, ¿no? Es decir, si son 30 estudiantes, a veces le puede salir 19 estudiantes, le puede salir 12, etcétera. ¿De quién depende eso? Depende de la cantidad de estudiantes del grupo y del error que tomemos. Yo les di en el ejemplo ahí el error del 5%, pero puede ser que ustedes dejen un error del 10%. Pongan 0.10 en lugar de 0.05. Y ahí lo que va a pasar es que va a disminuir el tamaño de la muestra. Es decir, si con el 5% le salieron 19 estudiantes, con el 10% puede ser que le salgan 10, ¿no? Y si deja el 15 o el 20% de error, le puede ser que le salgan 5, que le salgan 4, etc. Siempre acá hablando de enfoque de los grupos focales, tenemos dos modelos de preguntas, ¿no? Uno es con qué frecuencia a la semana se utilizan software educativos. Estos son ejemplos de preguntas que ustedes pueden utilizar, ¿no? Para desarrollar en los grupos focales. Por ejemplo, si eligieron 5 estudiantes, ustedes reúnen a los 5 estudiantes y se les lanza la pregunta, ¿no? ¿Con qué frecuencia utilizan software educativos? Y ellos comienzan a responder, comienzan a interactuar entre ellos y a interactuar con usted, y usted va recabando la información que le es de utilidad, ¿no? Otra pregunta de ejemplo que está acá: en un día o semana de clases, ¿qué actividades desarrolla el profesor en la clase para enseñarle a utilizar la tecnología? Es otra pregunta bastante interesante que se puede lanzar directamente utilizando lo que es grupos focales. ¿Quién diseña la guía de experimentos o de viaje de campo? Si por ejemplo son los estudiantes o si es el profesor, ¿no? La cuarta pregunta: ¿qué tipo de tecnología utiliza tu profesor para enseñarte su materia, ¿no? La quinta pregunta: ¿qué consejos le darías al profesor para que las clases fueran mejores y más amenas? Es decir, esas preguntas son elaboradas directamente por ustedes dependiendo de la información que ustedes deseen recabar, ¿no? Directamente aquí podemos observar que están preguntando por la utilización de la tecnología en la enseñanza, ¿no? Y al final una opinión de qué le propondrían a ellos o qué le solicitarían a ellos al docente para hacer las clases más interactivas, ¿no? O mejores, ¿no? Y para ir finalizando tenemos lo que es la matriz FODA, ¿no? Que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Y aquí nos da un pequeño ejemplo: aparece el grado, aparece el nivel educativo, la fecha en que se desarrolla la matriz, y dice: se puede usar la técnica para identificar aciertos y mejoras de la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura, ¿no? Fortalezas, es decir, ¿qué fortalezas tiene la metodología que utiliza el docente? Puede ser que le digan que el docente es dinámico, que el docente planifica bien sus clases, que utiliza rúbricas, que utiliza tecnologías, etcétera, 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 ¿no? En oportunidades puede ser que ustedes o que los estudiantes digan: utiliza la tecnología, pero no utiliza software, por ejemplo, adecuados para la enseñanza de la matemática, digamos, por decir algo, o no utiliza ningún software, solo utiliza presentaciones. La fortaleza es que utilice software, y la oportunidad, viendo que utilice software, es que puede utilizar algún determinado software en específico para enseñar esa asignatura. Debilidades que tenga directamente el docente, es decir, puede ser que si utiliza software o utiliza presentaciones, por ejemplo, como la que estoy utilizando yo,
Una de las debilidades es que no sepa utilizar los software, que está contrastada con la oportunidad de poder utilizar un software para determinada enseñanza, puede ser GeoGebra u otro, ¿no? Amenazas. Puede ser que el estudiante se distraiga a través de la utilización de las computadoras o de los recursos tecnológicos, ¿no? O que pierda de vista lo que es el aprendizaje de la asignatura en particular y se concentre en lo que le están enseñando a utilizar en la aplicación, ¿no? Muchas veces cometemos el error de que creemos que con el simple hecho de incorporar tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje se va a mejorar lo que es el rendimiento académico, ¿no? Y a veces se pierde más de lo que se gana. Hay que tener ese cuidado, ¿no? Bastante cuidado, al menos cuando ustedes ya estén desarrollándose, ¿no? En el área que ustedes han elegido en particular, ¿no? Que es la informática. Entonces, básicamente, aquí nos dice que como ejemplo podríamos elegir un grupo de 5 estudiantes para contestar individualmente, es decir, que cada uno de esos estudiantes responda, ¿no? Cuáles son las fortalezas del docente, las oportunidades que ven en esas fortalezas, cuáles son las debilidades o cuáles son las amenazas, ¿no? Y a través de esas 5 respuestas, formular un solo cuadro FODA, ¿no? Con eso creo que finalizamos lo que es el material. Cabe resaltarnos el hecho de que aquí se ha hecho un pequeño resumen, ¿no? De lo que ahí está en en el documento. Ustedes lo pueden descargar, leerlo con más detenimiento para que puedan aclarar más algunos elementos que tal vez acá no aparecieron o que no están. Una consulta. Sí, sí. En esta parte dice que se pueden elegir 5 estudiantes y cada uno de ellos va a contestar cada una de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cada uno de ellos. Sí, Si el de sería, a cada uno le tengo que dar una paginita ajá, con este cuadrito. correcto. Para que Y escriban para lo que son. mi Ajá, análisis, yo tendría para que son sacar un análisis. correctos de todo lo que escribieron. Porque como no todos observamos las mismas cosas, puede ser de que hayan elementos de un estudiante que no estén en otro estudiante. Y usted va como a juntar todo eso y a analizar, ¿no? Cuáles son las fortalezas del Okay. docente, qué oportunidades hay con base a esas fortalezas, qué debilidades tiene el docente y qué amenazas se pueden observar con referencia a esas debilidades. En amenazas, ¿cómo se podría explicar? Digamos, yo estoy dispuesto a pasar esto para que no Vaya. se escuche. Como es una palabra como fuerte para uno, Sí, ¿verdad? sí, pero Y, amenazas es algo negativo que pudiese generar la debilidad que tiene el docente. Por ejemplo, yo le decía, puede ser que la debilidad sea que no sabe utilizar bien los recursos tecnológicos. Y una amenaza es que los estudiantes se pueden distraer, ¿no? Al verlo dudar en la utilización de estas herramientas o pueden verlo de ah, forma negativa. Entonces, es algo provocado directamente por la debilidad que el docente pueda tener acá, ¿no? ah, o Es como decir, de desinterés ajá, porque no están concentrados, porque no les motiva que el correcto, docente maneje bien esa ajá, herramienta. correcto. Otra debilidad puede ser que, por ejemplo, fortaleza puede ser que utilice presentaciones, ¿no? Para desarrollar sus clases. Una debilidad sea que el estudiante se aburra, a Okay. que todas las clases sean a través de presentaciones, ¿no? Entonces, pueden haber, como les digo, todos estos elementos de esta matriz van relacionados, ¿no? Las debilidades por lo general van relacionadas con las amenazas y las fortalezas van relacionadas con lo que son las oportunidades. Porque, por ejemplo, Okay. en el hecho de que el docente puede utilizar computadora, una oportunidad es que puede utilizar un software a través de esa computadora. Tal vez no lo conoce, pero si se le enseña, pudiese utilizarlo para generar mayor alcance en lo que son sus clases. Y en este caso, ¿es necesario hacerlo dentro del salón o se pueden No, salir o ahí mismo? no, aquí ustedes pueden buscar los estudiantes después, ¿no? Para no interferir en la clase, ya que en la clase Ah, ok. se va a observar. Ustedes pueden hablar con 5 estudiantes y seleccionarlos al azar y usted le dice, por ejemplo, voy a necesitar la colaboración de este estudiante y que al finalizar la clase lo busque a usted y usted les pase el instrumento, ¿no? Por esa razón Ok. es que, por esa razón es que le mencionaba de que, aunque bien la práctica es observar, ustedes también tienen más trabajo dentro del resto de horas en la mañana del día de la práctica, ¿no? Que es desarrollar estos pequeños
elementos que le van a ayudar a poder hacer lo que es el diagnóstico. Y siempre en todas las que vayamos tenemos que hacer un diagnóstico, o esta vez va a ser la única vez. De momento, creo yo que la primera parte es que comiencen a elaborarlo, porque acá en los recordatorios dice, quiero ver, a ver, acá, que las actividades se entregarán posteriormente, la única el ensayo, pero deben ir haciendo la parte del diagnóstico. Creo, no sé si esta indicación es solo para esta tutoría o si es indicación para ir elaborando cada una de las partes del diagnóstico a lo largo de la asignatura. Yo no sé, pero yo pienso de que también ha de ser así como de acuerdo a la temática que vamos a ir viendo, me imagino, no sé. Así Sí, también va a ser lo que nosotros vamos a poner en práctica en la yo, escuela, pienso yo, en el instituto. yo, Algo yo así creo que como el por ahí, diagnóstico prácticamente es el inicio, siempre. sí, Pienso sí, yo sí. que por ahí va la cosa. Sí, puede ser, porque de hecho el contenido de esta tutoría o de este sábado era básicamente lo que hemos revisado sobre el diagnóstico y es lo que ustedes harían en la práctica del día sábado. Puede ser de que así se vaya llevando a cabo, ¿no? Que vayamos viendo en la tutoría de los jueves lo que se espera que se desarrolle en la práctica los sábados. Por eso es importante que ustedes vayan revisando los materiales porque ya que la tutorial lo tenemos jueves, les queda bastante poco tiempo para que puedan, en este caso del diagnóstico, generar lo que son los instrumentos, ¿no? En cambio, si ustedes van leyendo el material, ya van teniendo una idea de qué es lo que van a ir haciendo. Bien, no sé si hay más consultas. Creo que por el momento no voy a procesar todo eso, porque sí es Ok, bastante de analizar que para ese diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál metodología sería la adecuada o con uno se siente más seguro o más cómodo, ¿no? correcto. Hay que imprimir las páginas, compañero, eso es lo que vamos a hacer también. Pero hay que, si va a ser encuesta, hay que estructurar las preguntas. Sí, Así lo es, sé. tiene razón. Bien, Ok. entonces lo dejaríamos hasta acá. Cualquier cosa, como les menciono, cualquier pregunta, cualquier duda, pues me la pueden hacer llegar. Yo voy a tratar de estar pendiente y les repito, yo voy a tratar de llegar a las 7:30, lo que es la institución, y voy a estar ahí hasta las 11 para poderle firmar lo que es la asistencia. Así que Ok. por ahí me pueden mandar un mensajito WhatsApp cuando ya estén por ahí y yo por ahí voy a andar. Bueno, gracias, Ok. licenciado. Buenas noches. De nada, Buenas feliz Buenas noches, noche. noches. compañeros. Buenas noches, cuídense mucho.